Bueno, y comenzamos con el foco en Estados Unidos, con este primer debate presidencial que se ha vivido anoche en la ciudad de Filadelfia, y la cadena ABC News fue la anfitriona de este frente a frente entre el candidato del Partido Republicano y expresidente Donald Trump y la actual vicepresidenta y aspirante del Partido Demócrata Kamala Harris, en un encuentro de 1 hora y 45 minutos donde hubo varios roces. Se hablaron de diversas temáticas como el caso de la economía, la migración, el aborto, la crisis climática, la política exterior estadounidense, todos temas donde la vicepresidenta se manejó de muy buena manera. Ella tuvo un rol bastante importante y para muchos fue la gran vencedora. Pudo finalmente resolver los escollos de complejidades, de preguntas difíciles, como el caso de la migración y la economía, que han sido dos temáticas sumamente controvertidas durante la administración de Joe Biden, mientras que el republicano Donald Trump se le vio un tanto ofuscado, molesto, sobre todo por el chequeo que le hacían en vivo los panelistas, que eran los periodistas de la cadena ABC News, donde muchas veces denunciaron que habían informaciones erróneas o derechamente falsas que estaba diciendo el expresidente. Un encuentro además que tuvo algo inédito, por lo menos en los últimos años, que fue este saludo inicial donde ambos aspirantes ahí tuvieron este apretón de manos, que era algo que no ocurría en 16 años en Estados Unidos y que yo creo que mostró ahí una cierta tensión. Ahí está el momento donde Kamala Harris se acerca al podio donde estaba Donald Trump y marca, ¿no?, uno de los puntos de inflexión de este frente a frente. Probablemente va a ser el único debate presidencial que van a tener los dos aspirantes a la presidencia, que van a competir el día 5 de noviembre, porque si bien Donald Trump, él había confirmado 2 debates más con otras cadenas televisivas norteamericanas, la campaña de Kamala Harris no quería seguir debatiendo, solamente que fuesen estos 2 debates presidenciales, el que vivió Trump y Biden, y este segundo que lo ha hecho Trump y la reemplazante de Biden, que es Kamala Harris. Sin embargo, anoche se le abrió el apetito a la campaña de Kamala Harris y ellos dicen estar dispuestos a volver a debatir con el ex mandatario norteamericano. Bueno, hay mucho que comentar, que analizar el día de hoy, y por eso queremos invitar también a este panel a Alberto Rojas. Él es académico de la Universidad Finisterra y director del Observatorio de Asuntos Internacionales de esta casa de estudios. Alberto, un placer tenerte aquí en Mega Noticias Mundo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Alberto, bueno, ¿cuál es tu análisis inicial de lo que se ha vivido anoche con este debate presidencial? ¿Quién fue el ganador y lo más relevante de lo que vimos en este cara a cara? Bueno, sin duda que este debate estaba siendo esperado con mucha expectación, básicamente porque habíamos visto el desempeño del presidente Biden a fines de junio, que había causado un gran revuelo al interior del Partido Demócrata y que sabemos que finalmente llevó a que él bajara su candidatura y Kamala Harris, su vicepresidenta, tomara el relevo. Esta era la primera vez que se enfrentaban cara a cara Harris y Trump, y por lo tanto había mucha expectación respecto del desempeño de cada uno de ellos. Hay que recordar que Kamala Harris se retiró varios días para prepararse para este debate, tenía claro que enfrentaba a Donald Trump y también probablemente tenía claro que la mirada, la atención, más que sobre Trump, iba a estar puesta en ella. Fundamentalmente porque hemos visto varias veces a Donald Trump debatir en estos debates televisados. Lo vimos el 2016 en contra de Hillary Clinton, lo vimos el 2020 contra Joe Biden y lo vimos también este año nuevamente contra Biden. Por lo tanto, la pregunta que había era cómo Harris iba a enfrentarse y a manejar la virulencia, el temperamento de Donald Trump. Y tal como tú decías, probablemente la primera gran jugada fue romper los esquemas. Claro. Y en ese aspecto acercarse, tomar la iniciativa, ir hasta el podio donde estaba Trump y ofrecerle la mano, saludarlo, fue algo que probablemente lo descolocó. Probablemente, Y que rápidamente empezó a, digamos, a darle ventaja a ella. Si uno ve lo que fueron estos prácticamente 105 minutos, que fue más de lo que estaba programado, porque originalmente eran 90 minutos cerrados, lo que vimos fue a una Kamala Harris sólida, serena, segura de sí misma, con un muy buen manejo de la comunicación no verbal. Por ejemplo, cuando uno ve la pantalla dividida, uno ve que Trump constantemente miraba hacia los periodistas, hacia los moderadores del debate. Rara vez se dio la vuelta para mirar cara a cara a Harris. Harris lo miraba casi desafiante,
constantemente mientras lo escuchaba. Y mientras Trump hablaba, ella, lo vimos, sonreía, movía su cabeza tal vez en un gesto de negación o de no estar de acuerdo con lo que estaba diciendo. Sí. Tuvo un muy buen manejo de su Alberto. cuerpo, de las manos. En ese sentido fue muy estratégica. No, totalmente. Yo creo que se demostró la preparación previa de cada candidato, porque Kamala Harris se tomó algo así como 5 o 6 días, se fue a Así es. Pensilvania a preparar finalmente este debate para enfrentar a Donald Trump versus un expresidente que yo creo que no preparó mucho. Él confió finalmente en sus aptitudes, en sus cualidades. Sabemos que él es un buen orador, tiene una retórica, un discurso bastante potente, ha demostrado que los debates ha sido lo suyo, pero creo que no se esperaba a lo mejor la preparación que iba a tener Kamala Harris, que ella tenía mucho más que perder en este evento, por lo menos así lo veo yo, porque era la sorpresa, la incógnita de cómo iba a ser su desempeño frente a un Donald Trump que es bastante fuerte. Y te añado otro factor, las principales temáticas para el electorado estadounidense en estos comicios son la economía y la migración, que quizás eran 2 puntos donde Trump podría haberle sacado mejor o mayor punta al lápiz, porque ha estado complicado en estas temáticas la administración Biden y, por supuesto, también la vicepresidencia de Estados Unidos, ¿no? La economía con una inflación alta y la migración con una crisis que no se ha podido resolver. ¿Cómo crees tú que finalmente se abordaron estos temas por parte de Kamala Harris y cómo los desaprovechó quizás Donald Trump? Coincido contigo en que efectivamente Trump pudo haber tenido un mejor desempeño con temas que diríamos que son sus temas favoritos, Claro. ¿verdad? La economía y la migración son sus dos caballitos de batalla y en ese aspecto hay que decir que si bien fue un buen debate, porque se pudo debatir hasta cierto punto, recordemos lo que fue el debate entre Biden y Trump en 2020, en donde incluso Biden termina diciéndole, hombre, por favor, cállate porque no lo dejaba hablar. Aquí el formato permitió que cada uno pudiera tener tiempo para hablar. Y en ese aspecto lo que vimos es que probablemente los 10, 15 primeros minutos vimos a un Trump un tanto rígido, muy incómodo tal vez, quizá tratando de moderar su temperamento. Pero posteriormente vimos que eh, abordó muchos temas de manera muy apasionada y efectivamente el tema de la economía pudo haber tenido una mirada más constructiva. Probablemente uno de los aspectos que marcó el Sí. debate de anoche fueron las miradas completamente opuestas de lo que es Estados Unidos. Sabemos que el país lleva años en un estado de polarización política muy fuerte, muy profundo, pero además en este debate lo que vimos fueron propuestas distintas. En Claro. el caso de Trump, él constantemente habló de un Estados Unidos que estaba en la ruina, un Estados Unidos devastado, habló de la invasión de los inmigrantes, Claro. esta opinión que dio, este argumento de que en Springfield, Ohio, los inmigrantes haitianos se comían a las mascotas de la gente, lo cual fue descartado, ¿verdad?, Claro. por uno de los conductores, mientras que por el lado de Kamala Harris, ella siempre mantuvo una mirada más positiva. Ella se dio su tiempo para hablar acerca del plan que busca para incentivar, digamos, la situación de la clase media, ¿verdad? Todos Sí. estos subsidios, estas ayudas que planea entregar, mientras que Trump constantemente volvía sobre la idea de un Estados Unidos que está muy mal, que está a merced de agentes externos y que por lo tanto él es el único que lo puede arreglar. Eso me parece que fue muy Sí. clave, el tema de la economía y el tema de la inmigración. Exacto. Y ahí es importante cuando en el fondo se llega al momento en que Trump tiene que decir, bueno, es que no sé cómo referirme a Kamala Harris, etcétera. Hay que recordar que Kamala Harris es hija de una madre india y un padre jamaicano. Exacto. Y en ese aspecto el tema migratorio cobra una importancia mucho mayor y la manera en que lo abordó Trump fue más bien torpe, muy cerrado en sus ideas y eso probablemente dejó una imagen negativa en ese Sí. aspecto del expresidente Trump. Alberto, mira, quiero invitarte a que escuchemos ahí parte de los roces, estos cruces que tuvieron los candidatos en este debate presidencial. Good evening. Generous because many things are
Van a mis concentraciones porque les gusta lo que yo digo. Quieren retomar a su país, quieren hacer América grande nuevamente. Y ella está destruyendo este país. Y si ella llega a ser presidente, este país no va a tener una oportunidad de éxito. Vamos a terminar como Venezuela con esteroides. Cuando habla de cosas increíbles o que los molinos de viento que te dan cáncer y cosas así, todas esas cosas. Lo que él no va a hablar de usted. Nunca va a hablar de sus necesidades, sus sueños, sus deseos. Y les puedo decir que usted necesita un presidente que lo ponga a usted en primer lugar. Y yo lo voy a hacer. Sabemos que siempre Donald Trump ha hablado en un tono como exagerado, grandilocuente, pero yo creo que también, Alberto, eso le tiene que haber perjudicado ayer, porque lo iban chequeando los periodistas también de lo que estaba aconteciendo en este mismo cara a cara. Por ejemplo, cuando habla del aborto, diciendo que los demócratas o la ley en general permitían los abortos hasta los 9 meses de embarazo, y ahí rápidamente los periodistas le rebaten, le dicen eso no es verdad, eso sería ya un homicidio. Cuando él dice que estos migrantes haitianos que tú mencionabas estaban comiendo mascotas, gatos, perros, también los periodistas salen y le dicen, expresidente, eso no es verdad, nosotros lo hemos chequeado y ninguna autoridad lo ha corroborado. Cuando habla de la economía, de la inflación totalmente disparada en Estados Unidos, nuevamente le vuelven a hacer control. Yo creo que finalmente estas exageraciones también le provocaron ahí una merma probablemente en su estado anímico, se le vio ofuscado, y probablemente también en quién ganó el debate. Y mira, Alberto, te quiero mostrar porque aquí tenemos varios medios norteamericanos que dicen que Kamala Harris fue efectivamente la ganadora de este encuentro. Por ejemplo, la cadena CNN le dio un 63% de la intención de voto de victoria versus a un 37% Donald Trump. Fox News, que está más ligado al Partido Republicano, tenía un panel de expertos que dicen que 12 de ellos le daban la victoria a Harris versus 5 solamente al expresidente. La revista Newsweek, 67% versus 33% también a favor de la candidata demócrata. Y finalmente el Washington Post, que entrevistó a personas que estaban en los 7 estados clave de estas elecciones presidenciales, también con 23 puntos para la vicepresidenta y solo 2 para el exmandatario. ¿Tú también crees que efectivamente fue Harris la ganadora? Parece que ella definió una estrategia mucho más constructiva, mucho más positiva que la de Trump. Hay que recordar que a lo largo del debate hubo menciones que me parecen importantes por parte de Kamala Harris respecto del apoyo republicano a su candidatura. Sí. Ella dice que hay congresistas republicanos que la están apoyando. Menciona al expresidente, al ex vicepresidente Dick Cheney, ¿verdad? Vicepresidente de George W. Bush, que públicamente dijo que iba a votar por Kamala Harris. Exacto. Y además sacó, digamos, a colación la figura de John McCain, que en muchos aspectos el senador John McCain, ex candidato presidencial también, republicano, veterano de la guerra de Vietnam, fue una figura que hasta el final, hasta su muerte, fue muy contraria a la figura de Trump, porque él, muchos dicen, encarnaba el real espíritu del Partido Republicano, cosa que no estaría encarnando Trump, que en el fondo a lo largo de estos años lo que ha hecho ha sido secuestrar al Partido Republicano y transformarlo en un partido absolutamente funcional a sus intereses. Entonces, ahí Kamala Harris lo que hizo fue muy astuto, porque en el fondo el discurso de Trump fue siempre hacia sus bases. No hubo nada nuevo. Probablemente no movió la aguja, no aumentó la cantidad de personas que podrían eventualmente cambiar su intención de voto. En el caso de Kamala Harris, ella apeló, y lo dijo hacia el final, a la unidad del país, a que iba a ser la presidenta de todos los estadounidenses, y al mencionar estos apoyos republicanos, claramente le estaba quitando piso y fuerza a la candidatura de Trump. Totalmente. Y eso me parece que fue muy estratégico. Totalmente, no, fue muy inteligente porque además de estas personas que decías tú, Kamala Harris nombró varios dentro del gobierno de Donald Trump, del anterior gobierno, donde le decían, muchos de ellos hoy día te critican, han sacado el libro, dicen que eras el peor jefe, que no querían trabajar contigo, todo el mundo se burla de ti. Habló de varios líderes internacionales que también le han dado la espalda, según ella, al expresidente de Estados Unidos, y ahí Trump lo único que atinó a responder fue decir, bueno, a todas las personas que están en mi gobierno yo las expulsé,
despedí. La despedí efectivamente de mi gobierno porque eran malas personas, a diferencia de ustedes que no despiden a nadie y tienen a este país en crisis. Pero justamente Kamala Harris fue en búsqueda de esos republicanos para hacerle entender también a ese electorado que hay personas que están detractores del ex mandatario. Mira, Alberto, también te quiero mostrar la siguiente imagen porque el día de hoy es una jornada especial justamente para Estados Unidos. Es 11 de septiembre, donde se han conmemorado los 23 años ya de estos atentados que han ocurrido ahí en las Torres Gemelas, en Nueva York. Y me gustó mucho, pese a todas las diferencias, a los roces que vimos en el debate de anoche, ver a los dos candidatos presidenciales participando de este acto de manera unida. Nuevamente se saludaron ahí cordialmente de la mano Kamala Harris y Donald Trump, pero participaron en conjunto con el actual presidente Joe Biden. Mira, ahí está la imagen de todos estos políticos participando de esta conmemoración. ¿Qué te parece a ti esta actividad durante el día de hoy? Bueno, sin duda que el 11 de septiembre para Estados Unidos es una fecha particularmente dolorosa, que concita de muchas emociones, que no deja indiferente a nadie, a pesar de que ya hayan transcurrido 23 años de los atentados organizados por Al-Qaeda. En ese aspecto, lo que se espera en un evento de estas características es conducirse como corresponde. Por lo tanto, en una actitud muy democrática, muy republicana, podríamos decirlo, ambos se condujeron como corresponde. En el caso de Trump, él no solamente es candidato, es un expresidente. En el caso de Kamala Harris, es la vicepresidenta en funciones, que acompaña a Joe Biden. Entonces, en ese contexto, claramente aquí había que mantener las formas, no era el lugar ni el momento para ningún tipo de acción en términos de candidatura o de campaña. Y por eso los vimos como los vimos, actuando de manera profesional como políticos que tienen una trayectoria y que están en un momento que es particularmente emotivo y sensible para todo Estados Unidos. Exactamente, concuerdo contigo, me parece espectacular, sobre todo en el contexto de polarización política y social que hay en Estados Unidos a partir de estas candidaturas presidenciales. Me parece muy bien que ellos hayan dado esa señal. Por último, Alberto, ¿qué viene de aquí al 5 de noviembre? Quedan 54 días para estas elecciones presidenciales. Probablemente vamos a ver a los dos candidatos recorriendo todo el país, pero ¿dónde crees que van a estar los puntos clave de este mes y medio más o menos que queda de campaña? Bueno, como tú bien decías, efectivamente, este es el segundo y último debate presidencial. Falta el debate de los candidatos a vicepresidente, que va a ser el 1 de octubre. Pero como este fue un tema que se negoció entre los equipos de campaña de Trump y Biden hace ya varios meses, ellos lo que dijeron es 2 debates y además adelantarlos mucho en el tiempo. Hay una comisión, que es la Comisión de Debates Presidenciales, que es la que históricamente ha organizado en los últimos años los debates. Y básicamente eran 3 debates de candidatos a la presidencia, 1 de candidatos a la vicepresidencia, y básicamente entre fines de septiembre y octubre. Claro, muy para que cerquita la quieran elección. más cerca, exactamente. Ahora queda mucho tiempo, queda mucho y poco tiempo también. Poco tiempo de campaña, mucho tiempo para llegar a votar. En ese sentido, la idea de generar un nuevo debate, un tercer debate, un segundo debate con Kamala Harris, sería interesante y habría que ver si efectivamente, tal como lo mencionaba el comando de Kamala Harris, ellos van a estudiar esa posibilidad. Mientras tanto, lo que van a hacer es recorrer el país, enfocarse en los estados bisagra y sobre todo tener una visibilidad importante, y sobre todo en el caso de Kamala Harris. Trump ha dado entrevistas, se le conoce, fue presidente, la gente sabe quién es Donald Trump, pero probablemente Kamala Harris quiere darse a conocer de manera más profunda, tener más cercanía con el electorado. Probablemente ella debería tener no solamente muchas actividades y recorridos por distintos estados, sino dar muchas entrevistas. Cosa que lo que ella diga vaya calando y se vaya dispersando a través de los medios de comunicación y redes sociales para ir tratando de influir sobre todo en el porcentaje de indecisos, que todavía es un factor muy importante en esta elección y al que tanto Trump como Kamala Harris están poniendo el foco. Totalmente. Está emocionante esta carrera presidencial en Estados Unidos. Además, según las encuestas, están en un empate técnico en estos momentos los dos aspirantes a la Casa Blanca. Así que hay mucha emoción por delante de aquí al día 5 de noviembre. Alberto Rojas, académico de la Universidad de Finisterra, director también del Observatorio de Asuntos Internacionales. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Mega Noticias Mundo. Muchas gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao.